El amanecer se alza sobre Palm Jumeirah, en Dubái, tiñendo el cielo con tonos dorados que parecen celebrar la infinita riqueza de los Emiratos. Pero dentro de una villa privada, donde los pisos de mármol importados de Italia brillan bajo candelabros de cristal, el elegante Sheikh Hamad el-Wei observa el cuerpo de su esposa. La sangre se acumula bajo su vestido marfil, extendiéndose por el suelo como una acusación. Su nombre era Leila Cruz. Al menos eso se suponía. En el suelo junto a ella yacen un contrato matrimonial roto, un recibo de $3 millones y un solo sobre Manila, que contiene un certificado médico sellado, con la frase «Virgen», verificada el documento que selló su destino. Ella no era la mujer por la que él había pagado. Pero en el mundo de los matrimonios de la élite emiratí, el fraude no es solo una traición, es una sentencia de muerte. A nuestros increíbles espectadores y fieles suscriptores, gracias por acompañarnos. Su apoyo lo significa todo. Quédense con nosotros mientras les traemos actualizaciones diarias sobre las historias reales de crimen más escalofriantes y sorprendentes, de las que no podrán apartar la mirada. Y recuerden, presionen ese botón de suscripción. No querrán perderse lo que viene. Ana Cruz nació en Cebú, Filipinas, hija de padres que trabajaban 18 horas al día para poner arroz en la mesa. Su padre conducía un jeepney por las congestionadas calles mientras su madre limpiaba habitaciones de hotel para turistas ricos que daban propinas en monedas sueltas. Ana era diferente. Fue la mejor alumna de su escuela, se graduó en enfermería y hablaba inglés a la perfección. Era hermosa de una forma que trascendía fronteras culturales, pómulos altos, ojos almendrados y una sonrisa que hacía que la gente confiara en ella al instante. Imaginen esto, una joven de los barrios pobres de Cebú, que pasaba sus días cuidando ancianos en un hospital local y sus noches estudiando frases en árabe con libros que no podía permitirse comprar. Ana tenía sueños más grandes que sus circunstancias. Quería enviar a su hermano a la universidad, comprarle a sus padres una casa de concreto para reemplazar su choza de techo de hojalata, demostrar que la belleza podía ser una moneda cuando la inteligencia por sí sola no bastaba. Su madre, Lord Cruz, llevaba 14 años lavando sábanas en hoteles de 5 estrellas. Su padre Miguel conducía turistas por calles peligrosas hasta que su vista comenzó a fallar. Estaban orgullosos de su hija, pero temían por sus ambiciones. Algunas puertas no están hechas para gente como nosotros, decía Lord, encendiendo velas en la iglesia por la protección de Ana. Pero Ana no estaba de acuerdo. Entonces llegó el diagnóstico que lo cambió todo: insuficiencia renal crónica. El hermano de Ana, Carlo, necesitaba diálisis 3 veces por semana. Las facturas se acumulaban, las opciones se reducían, y Ana tomó una decisión que sellaría su destino y fracturaría a su familia para siempre. Entró en la oficina de reclutamiento en Manila de Golden Lotus Bridal, una agencia con licencia en Dubái, especializada en novias internacionales de cumplimiento halal. Su eslogan escrito en elegante caligrafía dorada: pureza verificada. Obediencia garantizada. Si es la primera vez que nos acompañan, asegúrense de presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones para no perderse nuestras investigaciones a fondo. Nuestro equipo pasa meses investigando estos casos para ofrecerles la imagen más completa posible de lo que sucede cuando la riqueza, el poder y la desesperación chocan. Golden Lotus no era una agencia matrimonial cualquiera. Su sede en Dubái ocupaba el piso 37 de un reluciente rascacielos. Su lista de clientes incluía magnates del petróleo, multimillonarios tecnológicos y miembros de familias reales de todo Oriente Medio. No vendían novias, curaban herederas de legado para hombres cuyas líneas de sangre valían miles de millones. El proceso de selección era brutal. Ana fue sometida a evaluaciones psicológicas, pruebas de compatibilidad cultural, exámenes religiosos. Se sometió a una verificación médica completa, incluyendo documentación de cada marca de nacimiento, cicatriz y característica física. Las clínicas no solo buscaban enfermedades, verificaban su estado intacto. En los círculos conservadores,
emiratíes, la virginidad no solo era preferida, era una obligación contractual valorada en millones. Ana pasó todas las pruebas. La agencia quedó impresionada por su formación en enfermería valiosa, en una cultura donde las esposas a menudo sirven como cuidadoras privadas de los padres ancianos de sus maridos. Su dominio del inglés y su rápida comprensión de los conceptos básicos del árabe la convirtieron en candidata principal para los clientes mejor pagados. Y su belleza era comercializable de formas que trascendían las preferencias culturales. «Valdrás al menos 2 millones», le dijo la reclutadora revisando su expediente con ojos calculadores. «Tal vez más si encontramos el candidato adecuado». Entonces apareció el Sheikh Hamen El-Wei, de 34 años, heredero de un imperio inmobiliario que había transformado el horizonte de Dubái. Recién nombrado en el consejo directivo de su padre, educado en la London Business School, pero profundamente tradicional en sus valores personales. Su familia poseía 17 propiedades en 4 continentes y empleaba a más de 8,000 personas en todo el mundo. Su nombre aparecía en hospitales, universidades y edificios gubernamentales de todo el Emirato. Hamen no buscaba amor. Estaba asegurando un legado. Su primer matrimonio con una prima había terminado en divorcio después de que ella no pudiera darle herederos. El consejo familiar aprobó su petición de una esposa extranjera con una sola condición: debía ser pura, obediente y cuidadosamente examinada. El honor de la familia no soportaría otro fracaso. Cuando Golden Lotus presentó el expediente de Ana Hamen, se interesó de inmediato. Su formación médica sería útil especialmente con el deterioro de la salud de su padre. Su belleza sería un activo en los eventos empresariales. Y lo más importante, no tenía familia en Dubái, lo que eliminaba cualquier posible complicación en la dinámica de poder del hogar. Las negociaciones fueron rápidas y clínicas. $3 millones, la dote más alta jamás gestionada por Golden Lotus, serían pagados directamente a la familia de Ana tras la verificación de la consumación del matrimonio. El contrato incluía cláusulas específicas sobre expectativas de fertilidad, conducta y obligaciones familiares. Ana no recibiría fondos personales. Su seguridad financiera dependería por completo de la aprobación continua de su esposo. Los términos legales eran claros una vez verificado y consumado el matrimonio. Ana pertenecería completamente a la familia El-Wei. Entregaría su pasaporte, sus cuentas en redes sociales y toda comunicación exterior. Adoptaría su fe, sus costumbres y sus expectativas. Existiría para servir las necesidades de la dinastía. Ana firmó cada página con manos firmes. La representante de la agencia le explicó lo que sucedería a continuación: himenoplastia, para asegurar que cumplas con los requisitos físicos del contrato. 3 meses de entrenamiento cultural y religioso, y controles médicos regulares para garantizar que tu condición se mantenga como fue anunciada. «Has tomado una decisión sabia», le dijo la representante deslizando el contrato dentro de una carpeta de cuero. «Tu familia nunca volverá a preocuparse por el dinero». Lo que Ana no sabía, lo que el contrato no especificaba, era que también había firmado la renuncia a su autonomía, su seguridad y, finalmente, su vida. De vuelta en Cebú, llegó el primer pago. Carlo comenzó los tratamientos de diálisis en un hospital privado. Sus padres se mudaron a una pequeña casa de concreto con verdaderas ventanas de vidrio. Por primera vez en sus vidas, la familia Cruz comía 3 veces al día sin preocuparse por el mañana. Contaron a los vecinos que Ana había obtenido una beca de enfermería en Dubái. La vergüenza de haber vendido a su hija era más fácil de soportar que ver morir a su hijo. Los preparativos para la boda avanzaron con precisión militar. Ana se mudó al centro de preparación de novias de Golden Lotus en Dubái, un complejo de apartamentos de lujo donde las futuras esposas eran alojadas, entrenadas y vigiladas las 24 horas. Sus días se llenaban de lecciones de árabe, formación en etiqueta, instrucción religiosa y exámenes médicos interminables. Aprendió a caminar con postura perfecta, a hablar con deferencia adecuada y a anticipar las necesidades de un esposo antes de que él las expresara. «No te estás casando solo con un hombre», le explicó su instructora cultural. «Te estás casando con su familia, su tribu,
Su legado. Un solo error podría deshonrar generaciones. La familia Alway envió representantes para monitorear su progreso. La madre de Hammond la visitó 2 veces inspeccionando a Anna como mercancía fina y haciendo preguntas directas sobre su fertilidad y su historial médico familiar. Las hermanas de Hammond fueron una sola vez susurrando entre ellas sobre el tono de su piel y su acento. Nadie preguntó qué quería ella o quién había sido antes. Los planes de la boda se expandieron a medida que se acercaba la fecha. La ceremonia se celebraría en el Burj Al Arab, con 500 invitados incluidos funcionarios del gobierno y socios empresariales. El vestido de Anna costaría más que la casa de sus padres. La celebración duraría 7 días e incluiría exhibiciones de cetrería, actuaciones de celebridades y regalos para los invitados que superaban lo que la mayoría de las familias filipinas ganaban en un año. Si todavía estás conmigo y encuentras esta historia impactante, espera a escuchar lo que viene. No olvides darle me gusta a este video y dejar un comentario contándonos qué opinas sobre los acuerdos matrimoniales internacionales. Tu participación nos ayuda a seguir sacando a la luz estas historias ocultas. Días antes de la boda llegó el desastre. Anna colapsó durante la última prueba del vestido, su cuerpo ardía en fiebre. El diagnóstico fue rápido y aterrador: dengue contraído, a pesar de los rigurosos protocolos sanitarios de la instalación. Su condición se deterioró rápidamente. Los médicos advirtieron que podría no recuperarse a tiempo para la ceremonia. Golden Lotus enfrentaba una crisis. El contrato estaba firmado. El dinero ya había sido parcialmente distribuido. La ceremonia no podía posponerse sin levantar sospechas sobre el estado de Anna. Sospechas que podrían llevar a la familia Elway a cancelar el arreglo por completo. La directora de la agencia hizo una llamada. Activen el protocolo Delta, ordenó a su personal. Cambien el rostro. Mantengan el contrato. Entra Bianca Reyes, 24 años. Prima de Anna, reclutada meses antes como opción de respaldo para otro cliente. Altura similar, estructura ósea parecida, madre de 2 niños pequeños, divorciada de un esposo abusivo, desesperada por dinero para escapar de sus crecientes deudas. A diferencia de Anna, Bianca nunca había ido a la universidad. Se casó a los 18 años para escapar de la casa de sus padres y fue abandonada por su marido tras el nacimiento de su segundo hijo. Trabajaba como cajera en un centro comercial de Manila, enviando la mayor parte de su salario a sus padres, que cuidaban de sus hijos mientras ella hacía turnos dobles. Cuando Golden Lotus se acercó a ella, la oferta parecía imposible. $90,000 para hacerse pasar por su prima durante una sola noche. Le alterarían el pasaporte, la entrenarían en los modales y gestos de Anna, y se asegurarían de que conociera lo suficiente sobre la verdadera novia para pasar cualquier revisión básica. Anna, decían, se recuperaría pronto y retomaría su lugar en el hogar una vez que el matrimonio estuviera legal y físicamente consumado. Solo una noche le prometieron. Anna ya hizo la parte difícil. La familia ya la aceptó. Solo tienes que pasar por la ceremonia y la noche de bodas. No, anda. Luego haremos el cambio y nadie lo sabrá jamás. Las advertencias fueron claras. No hables en tagalo. No menciones a tus hijos. No contradigas nada de lo que el novio diga sobre encuentros previos con Anna. Bianca no era ingenua. Sabía los riesgos. Pero sus hijos dormían en el suelo de tierra de la casa de una sola habitación de sus padres. Su hija necesitaba medicación para el asma que no podían pagar. Su hijo sufría burlas en la escuela por su ropa gastada. $90,000 no eran solo dinero, eran salvación. ¿Qué pasa si descubren que no soy Anna?, preguntó Bianca a la representante de la agencia. No lo harán, respondió con confianza. Lo hemos hecho antes. Lo que no le dijeron, lo que jamás podrían admitir, era que el protocolo Delta tenía un 100% de éxito para la agencia y un 0% de supervivencia para las novias sustitutas. Bianca estaba firmando su sentencia de muerte, pero el bolígrafo dorado que le entregaron ocultaba el color de la sangre. Le dijeron que sería solo una noche. Recordaría más tarde una trabajadora de la agencia ante los investigadores con la voz temblando de culpa. Nunca le dijeron que podría ser la última.
La elaborada farsa se puso en marcha. Bianca recibió un curso intensivo sobre la historia, las preferencias y los modales de Ana. Maquilladores obraron milagros con técnicas de contorno para acentuar su parecido natural. La agencia proporcionó el mismo perfume, las mismas joyas, el mismo entrenamiento vocal. La boda se llevaría a cabo según lo planeado. El contrato de 3 millones se cumpliría. Y en algún lugar en una clínica privada, la verdadera Ana Cruz luchaba por su vida sin saber que su prima estaba a punto de morir en su lugar. Golden Lotus Bridal operaba desde el piso 37 de la Torre Almagid, sus oficinas un monumento al lujo diseñado para consolar a los clientes ricos, no a las mujeres que eran vendidas detrás de puertas de vidrio esmerilado, con manijas doradas. Allí las vidas se negociaban como fusiones empresariales, con márgenes de ganancia calculados en sangre y futuros. Pero la verdadera máquina, la que procesaba a los seres humanos como mercancía, funcionaba desde un edificio anodino, en el distrito financiero de Manila, donde mujeres desesperadas hacían fila todos los días, atraídas por promesas susurradas de escapar de la pobreza. La agencia no solo vendía novias, fabricaba productos diseñados para cumplir especificaciones exactas, cirugías de restauración de virginidad, reprogramación cultural, condicionamiento psicológico, todo realizado con precisión clínica en instalaciones que parecían hoteles de 5 estrellas en la superficie, pero que operaban como fábricas por dentro. Si alguna vez te has preguntado cómo los ultrarricos resuelven sus problemas más íntimos, sigue mirando, porque Golden Lotus no era un servicio de citas. Era una cadena de suministro humana con mecanismos de control de calidad que harían envidiar a las empresas Fortune 500. Y si esto te resulta perturbador, dale al botón de suscribirte, porque apenas estamos rascando la superficie de cómo los mercados matrimoniales operan en las sombras de la riqueza global. Detrás de la operación impecable de la agencia, estaba Madame Yang, una exprofesional médica, cuyo nombre no aparecía en ningún documento oficial. Su verdadera identidad permanecía oculta detrás de empresas fantasma y cuentas offshore. Lo que los clientes sabían era su reputación entregaba perfección, garantizaba discreción y resolvía problemas que podían exponer la fea verdad detrás de los arreglos hermosos. El protocolo Delta no se creó para emergencias, declaró más tarde un ex empleado de la agencia ante los investigadores de derechos humanos. Estaba integrado en el modelo de negocio. Estos hombres no pagaban millones por mujeres, pagaban por ilusiones perfectas. Y cuando la realidad amenazaba esas ilusiones, teníamos procedimientos listos en Golden Lotus. Bianca Reyes no era una persona, era inventario. Una opción de respaldo catalogada por medidas físicas y estructura facial. Su desesperación la hacía ideal: 2 hijos que alimentar, deudas aplastantes, una orden de desalojo pegada a su puerta. Cuando la agencia se acercó a ella 6 meses antes de la boda de Ana, lo presentaron como una oportunidad de modelaje con gran compensación. «Tu rostro es tu fortuna», le dijo la reclutadora, fotografiándola desde todos los ángulos en una pequeña oficina sobre un centro comercial de Manila. «Buscamos mujeres que podrían ser modelos de revista, mujeres que merecen algo mejor de lo que la vida les ha dado». Lo que Bianca no sabía entonces era que la estaban midiendo con base en las especificaciones de su prima, evaluando similitudes que pudieran resistir un escrutinio cercano. La agencia mantenía bases de datos de sustitutas mujeres que podían reemplazar a las novias principales si surgían problemas antes de la consumación. Era un seguro contra los millones invertidos en cada contrato. Cuando Ana colapsó con dengue 3 días antes de la boda, Bianca recibió una llamada que cambiaría y finalmente acabaría con su vida. «Tenemos una oportunidad», le explicó una voz. $90,000 por una noche de trabajo, un hermoso vestido, una ceremonia de ensueño. Solo tienes que sonreír y quedarte callada. En una pequeña sala color beige, en la oficina de reclutamiento de Manila, Bianca se sentó frente a 3 representantes de la agencia, mientras le explicaban lo que llamaban una solución temporal. Su prima Ana estaba enferma pero recuperándose. La boda no podía posponerse sin penalizaciones financieras
ni daños a la reputación. Bianca ocuparía su lugar durante la ceremonia y la noche de bodas, y luego sería reemplazada discretamente una vez que el honor familiar se restableciera. «Ya estoy casada», protestó Bianca girando el anillo de plata barato en su dedo. «Tengo hijos». «No puedo». «Tu esposo te abandonó hace 3 años», interrumpió la representante principal abriendo un archivo con detalles perturbadores sobre la vida de Bianca. «Tu matrimonio civil nunca fue registrado correctamente por falta de documentación. Legalmente eres soltera y tus hijos viven con tus padres en una casa que está a punto de ser embargada. Lo sabían todo. Sus deudas, los nombres de sus hijos, los problemas de juego de su exmarido. Esa invasión de privacidad debería haber sido su primera advertencia, pero la desesperación tiene una forma de adormecer los instintos de supervivencia. Solo una noche le aseguraron. Cumples los requisitos del contrato y luego vuelves a casa con suficiente dinero para darles a tus hijos la vida que merecen. La agencia se movió con una eficiencia escalofriante. El pasaporte de Bianca fue alterado. Recibió un entrenamiento intensivo sobre la historia, preferencias y gestos de Ana. Maquilladores trabajaron durante horas perfilando sus rasgos para acentuar su parecido natural con su prima. No hables en tagalo. No menciones a tus hijos. No contradigas nada de lo que el novio diga sobre encuentros previos con Ana. Prepararon respuestas para cada posible pregunta. La entrenaron para caminar con la misma ligera vacilación que Ana mostraba al subir escaleras. Le hicieron practicar la firma de Ana hasta que su mano se acalambró. La interrogaron sin descanso sobre detalles personales. ¿Cómo se llamaba la abuela de Ana? ¿A qué medicamento es alérgica? ¿Qué dedo se rompió jugando voleibol a los 16 años? Si te preguntas cómo alguien podría lograr un engaño tan elaborado, recuerda que cuando hay $3 millones en juego, ningún detalle es demasiado pequeño. Golden Lotus había perfeccionado este proceso durante años de resolver problemas para clientes adinerados, apostando por un hecho psicológico crucial. Los hombres ven lo que esperan ver, especialmente cuando han pagado por ello. El día de la boda llegó en un torbellino de actividad. La suite real del Burj Al Arab se transformó en una cámara nupcial con 27 asistentes, atendiendo cada aspecto de la apariencia de Bianca. El maquillaje pesado, el elaborado peinado y el atuendo tradicional ofrecían el camuflaje perfecto para las diferencias sutiles entre las primas. Sheikh Hamad esperaba en el gran salón del hotel, rodeado de 500 invitados, incluidos ministros del gobierno, socios internacionales y miembros de la élite social de Dubái. La familia El Wei no había escatimado en gastos candelabros de cristal importados de Venecia, orquídeas raras traídas desde Singapur, la actuación de un violinista de renombre internacional. Cuando Bianca entró del brazo de la directora de la agencia que interpretaba el papel de representante familiar, el rostro de Hamad se iluminó con aprobación bajo la iluminación cuidadosamente controlada. Se veía idéntica a la mujer que él había conocido brevemente en 3 encuentros supervisados. El velo que cubría su rostro ofrecía seguridad adicional para mantener la ilusión. La ceremonia se desarrolló según el plan. Bianca había sido instruida para mantener sus respuestas al mínimo, los ojos bajos en una modestia apropiada. Los invitados ricos asintieron aprobando su aparente dignidad silenciosa. La madre de Hamad observó con atención y satisfecha, pareció aprobar la adquisición de su hijo. Si aún sigues conmigo, dale me gusta, porque ahora vamos a adentrarnos en las dinámicas psicológicas que transforman un día de boda en una sentencia de muerte. El contexto cultural aquí no es solo telón de fondo. Es el escenario sobre el que esta tragedia se escribió con sangre. Para las élites conservadoras, emiratíes como la familia El Wei, el matrimonio no se trata principalmente de amor o compañía. Se trata de la integridad del linaje. La virginidad de la novia no es una preferencia. Es un contrato vinculante ligado al honor, la herencia y la reputación tribal. La dote de 3 millones no era un regalo. Era el pago por una pureza genética garantizada dentro de la sangre familiar. Como explicó un antropólogo cultural a los investigadores, estos arreglos no giran en torno al placer sexual,
sino a asegurar que cada hijo nacido lleve un ADN familiar sin mancha. Para hombres destinados a heredar miles de millones, controlar los derechos reproductivos es simplemente otra estrategia de negocios. Pero las grietas en la ilusión perfecta comenzaron a aparecer casi de inmediato. Durante la recepción, Bianca se estremeció cuando le hablaron con frases en árabe que Ana supuestamente había dominado. Dudó cuando la hermana de Hamen mencionó una conversación de su encuentro anterior, una que la agencia no la había preparado para responder. El error más peligroso de Bianca fue no reconocer el perfume personal que Hamen le había enviado como regalo previo a la boda, uno que Ana supuestamente había elegido ella misma. La novia parece nerviosa, susurró una de las tías de Hamen a su madre, observando cómo los dedos de Bianca temblaban al aceptar los regalos ceremoniales. Todas las novias están nerviosas, respondió la madre, aunque sus ojos se entrecerraron con escrutinio, especialmente las extranjeras que entienden lo que se espera de ellas. Y lo que se esperaba se volvió cada vez más evidente a medida que avanzaba la recepción. Los discursos se sucedieron uno tras otro, exaltando el legado de los Elway, la importancia de producir hijos fuertes, la confianza sagrada depositada en esa nueva incorporación a la familia. El padre del jeque Hamen alzó su copa en un brindis a la pureza de la sangre, que continuaría por otra generación, mientras socios de negocios hacían alusiones apenas veladas al estatus verificado de la novia. En los círculos de élite emiratí, estas no eran solo tradiciones culturales, eran imperativos financieros. Hamen estaba destinado a heredar propiedades valuadas en miles de millones, pero solo si su matrimonio producía herederos legítimos. Los abogados familiares habían redactado acuerdos prenupciales que vinculaban los derechos de herencia a la condición certificada de la novia. Con cada hora que pasaba, Bianca sentía cómo el peso del engaño se volvía insoportable. La agencia le había asegurado que era una sustitución sencilla, una noche fingiendo ser otra persona seguida de una partida discreta. Lo que nunca le explicaron fue lo profundamente que el proceso de verificación estaba incrustado en el contrato matrimonial. ¿Cuántas personas estaban involucradas en confirmar su autenticidad? ¿Cuántos testigos presenciarían los rituales diseñados para validar su estado? A medida que caía la noche, el pánico empezó a apoderarse de ella. Bianca había sido instruida para evitar a la madre de Hamen, quien había pasado más tiempo con Ana durante las visitas previas a la boda. Pero la mujer parecía decidida a tener conversaciones privadas, acercándose una y otra vez con preguntas puntuales sobre detalles familiares que la agencia no había cubierto. «Tu ojo izquierdo», dijo la madre durante uno de esos encuentros, observando el rostro de Bianca. «El pequeño punto marrón que Ana me mostró durante nuestro té. Parece diferente con esta luz». «¿El maquillaje quizás?» «Sí», respondió Bianca con suavidad, el corazón latiéndole con fuerza. «Pusieron tanto hoy». Aquellas no eran observaciones casuales. Eran controles de verificación realizados por una mujer que examinaba la mercancía que había ayudado a seleccionar. Y con cada pequeña inconsistencia la sospecha crecía. La coordinadora de la boda, otra empleada de Golden Lotus, infiltrada entre el personal del evento, notó los signos de peligro. Intervino repetidas veces, apartando a Bianca con excusas de retoques de maquillaje, cada vez que las preguntas se volvían demasiado intensas. Pero había algo que no podía controlar: la inminente noche de bodas, cuando ningún disfraz sería capaz de sostenerse. Al concluir la recepción, el jeque Hamen condujo a su esposa hacia el ascensor que los llevaría a la suite más exclusiva del Burj Al Arab. Su expresión era difícil de leer, parte orgullo por su nueva adquisición, parte anticipación, por confirmar aquello por lo que había pagado. Su mano reposaba con posesión sobre la espalda baja de Bianca, guiándola con la confianza del dueño que conduce lo que le pertenece. «Has hecho que mi familia se sienta orgullosa hoy», le dijo mientras las puertas del ascensor se cerraban. «Esta noche también me harás sentir orgulloso a mí». Bianca sonrió con los labios entumecidos, recordando la advertencia final de la agencia Pase. «Lo que pase, recuerda por qué lo haces. Por tus hijos. Por su futuro. Es solo una noche, y luego nunca volverás a verlo». El velo cubría su rostro, pero no su destino.
Si quieres saber qué ocurrió cuando se cerró la puerta de aquella habitación de hotel, cuando el fraude perfecto se desmoronó de la forma más íntima posible, quédate con nosotros en el siguiente segmento. Recuerda suscribirte porque esta historia está a punto de revelar cómo un contrato matrimonial se convirtió en una sentencia de muerte. La suite real del Burj Al Arab existe en un mundo más allá del lujo ordinario. Hojas de oro de 22 quilates cubren las paredes. Alfombras persas más valiosas que la mayoría de las casas familiares amortiguan cada paso. Ventanas del suelo al techo enmarcan el horizonte brillante de Dubái, un telón de fondo perfecto para vidas perfectas cuidadosamente construidas con riqueza y poder. Fue allí, en ese monumento al exceso, donde Bianca Reyes pasaría sus últimas horas en la tierra. Medianoche. Una botella de Dom Perignon permanecía sin abrir en una cubeta de plata grabada. El jeque Hamen estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la ciudad que parcialmente le pertenecía. 3 generaciones de inversiones, Elway, habían convertido el desierto en un imperio, y ahora él debía convertir ese matrimonio en una dinastía. Bianca se sentaba al borde de la inmensa cama aún con su vestido de novia. La agencia la había preparado para ese momento con instrucciones clínicas, comportamiento apropiado, respuestas esperadas, sumisión adecuada. Pero no la habían preparado para la realidad asfixiante del engaño más íntimo. ¿Quieres champán?, preguntó Hamen en su inglés preciso tras años en la London Business School. Se giró desde la ventana estudiando a su esposa con los mismos ojos que evaluaban el valor de propiedades y personas. No, gracias, respondió ella con suavidad, recordando la advertencia de la agencia. Ana no bebía alcohol. Hamen asintió con aprobación. Su modestia coincidía con lo que él había pagado a una mujer tradicional, cuya pureza iba más allá de los atributos físicos hasta un estilo de vida que armonizaba con los valores conservadores de su familia. Si te sientes impactado por la naturaleza transaccional de este arreglo, estás comprendiendo exactamente lo que hace que este caso sea tan perturbador. Lo que ocurrió en aquella suite del hotel no se trató solo de 2 individuos, fue el choque inevitable entre sistemas que reducen a los seres humanos a mercancías donde la autenticidad se convierte en otro artículo de lujo con etiqueta de precio. Hamen cruzó la habitación con pasos deliberados y se detuvo frente a Bianca. Con una suavidad inesperada levantó su velo, la última barrera entre la ilusión y la realidad. «Eres aún más hermosa de lo que recordaba», dijo su voz cálida, con algo que casi sonaba como afecto genuino. La agencia Golden Lotus había entrenado bien a Bianca. Baja la mirada, sonríe tímidamente, responde con gratitud a los cumplidos. El guión funcionaba, pero los guiones solo pueden sostener el engaño hasta cierto punto. Hamen la ayudó a levantarse de la cama, sus manos firmes, mientras comenzaba a desabrochar los elaborados botones del vestido de novia. No era pasión. Era procedimiento, la verificación del producto que había adquirido a precio premium. A medida que la pesada seda se deslizaba por sus hombros, el pánico atravesó la mente de Bianca. La agencia le había dado instrucciones detalladas sobre la personalidad, las preferencias y la historia de Ana, pero había pasado por alto un detalle crucial en su preparación apresurada. Bianca obedecía, el corazón golpeándole en el pecho. El momento se estiró entre ambos, pesado de expectativa y temor. Entonces llegó la pregunta que lo cambiaría todo. «¿Dónde está tu marca?», preguntó Hamen, su voz de pronto tan fría como la noche del desierto. «Mi marca», repitió Bianca, intentando recordar cada palabra que la agencia le había dicho. «La marca de nacimiento aquí». Su dedo rozó su hombro izquierdo, donde la piel lisa no mostraba rastro alguno de la pequeña marca en forma de media luna documentada en el expediente médico de Ana. La marca que su médico de familia había verificado personalmente antes de la boda. Si te preguntas cómo un detalle tan pequeño pudo desencadenar una catástrofe, entiende esto: en acuerdos de millones de dólares, la verificación no es casual. El cuerpo de Ana había sido documentado con precisión médica. Cada marca, cada cicatriz, había sido fotografiada, medida y anexada al contrato. Esto no se trataba de intimidad. Se trataba de autenticidad. «La cubrí»,
balbuceó Bianca la mentira tan transparente como su miedo. Con maquillaje para la boda. Pero Jamén ya estaba tomando su teléfono. Buscó entre los archivos hasta encontrar el documento médico con la verificación la marca de nacimiento inconfundible. Su expresión se endureció pasando de la confusión a la comprensión repentina. ¿Quién eres tú?, exigió retrocediendo un paso, reevaluando cada detalle de la mujer frente a él. El frágil engaño cuidadosamente construido colapsó bajo el peso de esa sola pregunta. Exhausta, aterrada y consciente de que ninguna respuesta preparada serviría a Bianca, hizo lo único que le quedaba, dijo la verdad. Mi nombre es Bianca Reyes. Soy la prima de Ana. Las palabras salieron entre respiraciones temblorosas. Ana se enfermó de dengue. La agencia me pidió que tomara su lugar solo por la boda hasta que se recuperara. La agencia La Voz de Jamén era un susurro peligroso. Golden Lotus. Dijeron que era temporal, que Ana ocuparía mi lugar en unos días, que nadie lo sabría. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras tomaba el vestido de novia del suelo y lo apretaba contra su pecho como un escudo. Tengo 2 hijos, suplicó. Necesitan medicina, comida, un lugar seguro donde vivir. La agencia me ofreció dinero, suficiente para salvarlos. Si alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando un contrato multimillonario se revela como fraude en una cultura donde el honor rige cada interacción, quédate, porque lo que sucedió a continuación demuestra cómo los sistemas diseñados para convertir personas en mercancías siempre terminan en tragedia humana. Jamén no gritó. No reaccionó con la furia que cabría esperar. Se quedó inmóvil, su mente procesando implicaciones que iban mucho más allá del dormitorio. No era solo un engaño. Era una estafa contra su linaje, contra el legado de su padre, contra su identidad como hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su mundo. En la élite emiratí, ser engañado por una esposa extranjera era la máxima humillación, una mancha que lo perseguiría en sus negocios, en las reuniones familiares, en los círculos sociales durante generaciones. Mi padre me advirtió, dijo al fin, su voz casi inaudible. Dijo, las esposas extranjeras traen problemas extranjeros, que debía haber elegido entre los nuestros. Lo que Bianca presenciaba no era simple enojo. Era una crisis existencial. Un hombre viendo su mundo cuidadosamente construido desmoronarse, sabiendo que la noticia de ese engaño destruiría su reputación entre pares que medían el valor por el grado de control. Solo lo hice para salvarlos, suplicó Bianca apretando el vestido contra su cuerpo. Mi hijo y mi hija son todo para mí. Quizás fue esa mención de los hijos que no eran suyos. Hijos que representaban todo lo que ese contrato fraudulento pretendía evitar. O quizás fue la conciencia de que tendría que explicar esta humillación a su padre, a sus tíos, a sus socios de negocios que habían presenciado la transacción de $3 millones. Fuera lo que lo provocó, la compostura de Jamén se hizo añicos. ¿Entiendes lo que has hecho?, preguntó avanzando hacia ella. Esto no se trata solo de dinero. Se trata de honor, de confianza, de mi nombre. Lo siento, susurró Bianca retrocediendo hasta chocar con el tocador de mármol. La agencia dijo que nadie lo sabría, que me iría en silencio cuando Ana se recuperara. Y yo nunca sabría que había estado con la mujer equivocada, que toda la ceremonia, el contrato, la bendición se basaba en mentiras. Si estás viendo esto, no olvides suscribirte, porque vamos a analizar cómo la cultura, la riqueza y el poder pueden entrelazarse hasta crear situaciones donde la violencia se vuelve casi inevitable. Cuando la identidad entera de un hombre se construye en torno al control. ¿Qué ocurre cuando ese control se rompe para siempre? Lo que pasó después duró solo segundos. Pero los investigadores pasarían meses analizándolo, intentando determinar el límite entre accidente e intención. Jamén se abalanzó no para golpearla, sino para agarrar sus hombros, obligándola a mirarlo mientras exigía respuestas. Pero el pánico hizo que Bianca se resistiera, girando con tanta fuerza, que cuando él la empujó, el golpe contra el tocador de mármol fue mucho más violento de lo que seguramente pretendía. El sonido fue espantoso, hueso contra piedra.
Bianca cayó al instante, la sangre comenzando a extenderse bajo su cuerpo, mientras la hemorragia interna avanzaba. Por un momento Hammond se quedó inmóvil, el horror apoderándose de su rostro, al ver el resultado de su rabia. No era lo que había querido. No así. «Llamaré a un médico», dijo con manos temblorosas tomando su teléfono. «Pediremos ayuda». Pero mientras marcaba otra idea, se apoderó de él. Una que transformó un accidente en crimen calculado. Si lo denunciaba, habría preguntas, investigaciones, exposición pública del fraude. El nombre de su familia arrastrado por los medios internacionales. La humillación de admitir que había estado a punto de casarse con una impostora. «Mis hijos», murmuró Bianca débilmente, aún consciente, la sangre extendiéndose sobre el mármol importado. «Por favor, dígales que lo intenté». Algo cambió en el rostro de Hammond. No se endureció, se desconectó. Miró a Bianca no como a una mujer moribunda, sino como a un problema empresarial. Dejó el teléfono sin completar la llamada. «Lo siento», dijo, aunque no quedó claro si se disculpaba por haberla herido o por lo que estaba a punto de hacer. Y lo que hizo fue nada. Si te preguntas cómo un hombre educado en instituciones de élite, un hombre que promovía causas benéficas y se consideraba moral, pudo ver morir a alguien sin ayudarla, ahí estás enfrentando el verdadero horror de esta historia. No fue la furia ciega la que mató a Bianca Reyes. Fue la autopreservación calculada. En lugar de llamar a emergencias, el jeque Hammond Elway tomó una silla, la colocó junto al tocador y se sentó. Observó en silencio cómo la respiración de Bianca se hacía cada vez más pesada. No habló, no ofreció consuelo. Simplemente observó el proceso biológico con desapego clínico, mirando su reloj de vez en cuando, como si cronometrara cuánto tarda en llegar la muerte. 14 minutos. 14 minutos durante los cuales Bianca Reyes pudo haber sido salvada. 14 minutos en los que Hammond sopesó mentalmente la existencia de una mujer frente a su reputación, su honor familiar y sus intereses empresariales. Cuando todo terminó, cuando estuvo seguro de que ella ya no respiraba, hizo finalmente una llamada. No a emergencias, a su abogado familiar. «Tenemos una situación», dijo con voz firme, ya sin rastro de duda. «Necesito discreción. Y la necesito de inmediato». Cuando el amanecer se elevó sobre Palm Jumeirah, el jeque Hammond Elway estaba de pie en su villa privada mirando el cuerpo de su esposa. La sangre se acumulaba bajo su vestido marfil. En el suelo, un contrato matrimonial roto, un recibo por $3 millones y un certificado médico sellado con las palabras Virgin Verified. Al amanecer, ella estaba muerta. Y la verdad también. Si quieres entender cómo los sistemas de poder se protegen a sí mismos, cómo la riqueza crea escudos de impunidad que las personas comunes no pueden alcanzar, quédate con nosotros, porque lo que sucedió después de la muerte de Bianca revela tanto sobre la injusticia institucional como el asesinato mismo. Para cuando el sol iluminó el horizonte de Dubái, el cuerpo de Bianca Reyes ya estaba envuelto en sábanas de algodón egipcio. Su sangre había sido cuidadosamente contenida para evitar más manchas en el mármol importado. El jeque Hammond no había dormido. Las horas posteriores a su muerte se consumieron en gestión de crisis meticulosa, un arte que su familia había perfeccionado durante décadas de mantener una imagen pública inmaculada, pese a sus indiscreciones privadas. La llamada al abogado había puesto en marcha una maquinaria que pocos fuera de los círculos de élite de Dubái habían presenciado. No hubo servicios de emergencia, no hubo policía, no se levantaron informes oficiales que pudieran dejar registros permanentes. En su lugar, un equipo médico privado llegó a la entrada VIP del hotel a las 4:17 a.m. Su furgoneta sin distintivos y su comportamiento profesional no despertaron sospechas entre el personal acostumbrado a las exigencias de privacidad de los huéspedes ricos. Lo que nadie en el hotel sabía era que ese equipo médico trabajaba bajo contrato con Golden Lotus Bridal. Su especialidad no era salvar vidas, sino eliminar evidencias de vidas perdidas en acuerdos que habían salido mal. Si recién te unes a nosotros y te preguntas
¿Cómo pueden existir sistemas así en el mundo moderno? Quédate porque lo que ocurrió tras la muerte de Bianca revela redes de poder y privilegio diseñadas específicamente para garantizar que ciertas personas nunca enfrenten consecuencias por sus actos. El equipo actuó con eficiencia práctica. El cuerpo fue retirado en una camilla cubierta con una sábana médica, que simulaba el traslado de una paciente, y no la remoción de un cadáver. La suite fue limpiada por especialistas que usaron productos químicos industriales capaces de eliminar todo rastro de ADN sin dañar las superficies de lujo. El vestido de novia y los efectos personales fueron incinerados en una planta utilizada para el tratamiento de residuos médicos. Todo se completó antes de que el personal regular del hotel iniciara su turno matutino. A las 7 de la mañana, el jeque Hamen estaba sentado en la oficina privada de su familia, en el centro financiero de Dubái, rodeado de asesores, abogados, especialistas en relaciones públicas y un médico dispuesto a firmar la documentación necesaria, sin hacer preguntas incómodas. La situación está contenida, lo aseguró el abogado principal de su padre. El registro oficial mostrará que su esposa sufrió un paro cardíaco agudo durante la noche. No es inusual en casos de estrés emocional extremo como las bodas, especialmente en individuos de países en desarrollo, donde las enfermedades cardíacas tempranas suelen pasar desapercibidas. Y la agencia preguntó Hamen en su voz hueca tras los acontecimientos de la noche. Ya fueron notificados. Están manejando su parte. Desde una perspectiva legal, el contrato fue cumplido, la novia llegó, la ceremonia se realizó, la consumación fue intentada. Los 3 millones permanecen en su patrimonio. Si esta respuesta fría y pragmática te resulta escalofriante, recuerda suscribirte porque ahora exploraremos cómo el dinero no solo compra lujo, sino también sistemas alternativos de justicia diseñados para proteger la riqueza, no la verdad. Las autoridades de los Emiratos aceptaron la explicación sin cuestionarla. Era procedimiento estándar en casos que involucraban a familias prominentes cuyo poder financiero había contribuido al crecimiento explosivo del país. No se ordenó ninguna autopsia. El certificado de defunción indicaba causas naturales con la firma del médico, proporcionando un cierre oficial a unas circunstancias profundamente extraoficiales. En menos de 24 horas, el cuerpo de Bianca Reyes fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio de Jebel Ali, un lugar utilizado principalmente para trabajadores expatriados que morían en Dubái. Sin funeral, sin servicio conmemorativo, sin reconocimiento más allá de los documentos archivados en sistemas diseñados para procesar muertes extranjeras, con la mínima perturbación posible a la imagen cuidadosamente cultivada del Emirato, un paraíso para los privilegiados. Mientras tanto, Golden Lotus activó sus propios protocolos de control de daños. La oficina de Manila contactó a Ana Cruz, aún recuperándose del dengue, en una clínica privada bajo su supervisión. Ha habido una complicación, dijo la directora sentada junto a su cama. Tu prima se ofreció voluntariamente para ayudarte con ciertos aspectos ceremoniales mientras te recuperabas. Lamentablemente sufrió problemas de salud. ¿Qué tipo de problemas de salud?, preguntó Ana con la fuerza regresando lo suficiente como para alimentar la sospecha. Fallo cardíaco. Inesperado y trágico. La voz de la directora sonó con compasión ensayada. Pero debes entender bien tu posición. Si hablas de cualquier arreglo relacionado con tu prima, diremos que tú misma orquestaste el intercambio que vendiste a tu propia prima para cubrir tu enfermedad. La amenaza era explícita: silencio o cargos criminales que destruirían lo que quedaba de su familia. El poder de la agencia se extendía a través de redes de funcionarios corruptos en ambos países, asegurando que cualquier acusación fuera desviada hacia la prima sobreviviente y no hacia la organización responsable del intercambio fatal. ¿Y sus hijos?, susurró Ana, las lágrimas cayendo por su rostro. Recibirán compensación. $12,000 ya fueron transferidos a sus padres. Se les informó que Bianca murió de fiebre mientras trabajaba en Dubái. $12,000 por una vida humana. Menos del 15% de lo prometido. El resto absorbido por las cuentas operativas de Golden Lotus como honorarios de gestión y gastos de contingencia. Si te cuesta creer esta historia, piensa en esto.
Las organizaciones internacionales de trabajo estiman que más de 150,000 mujeres al año ingresan en matrimonios transnacionales con acuerdos financieros. Cuando esos arreglos fracasan, los rastros documentales desaparecen junto con las mujeres involucradas. El silencio sistémico se extendía más allá de las amenazas individuales. Los medios de comunicación de los Emiratos, muchos propiedad de conglomerados empresariales con vínculos familiares con los Elway, bloquearon la historia por completo. Los periodistas extranjeros que intentaron investigarla enfrentaron problemas de visado inmediatos o descubrieron que sus fuentes de repente ya no estaban dispuestas a hablar. Los grupos de defensa de los trabajadores filipinos en el extranjero intentaron abrir investigaciones, pero chocaron con muros diplomáticos y legales en cada intento. La embajada filipina en Dubái, dependiente de mantener buenas relaciones con las autoridades de los Emiratos para proteger las remesas de cientos de miles de trabajadores filipinos en la región, emitió solo una declaración estándar. Estamos investigando la muerte reportada de una ciudadana filipina y brindaremos asistencia consular a la familia. No se materializó ninguna investigación. Ninguna pregunta sobre el tiempo sospechoso o las circunstancias recibió atención oficial. En Cebú, los hijos de Bianca Yasmín, de 7 años, y Miguel, de 5, esperaban a una madre que nunca regresaría. Sus abuelos usaron la compensación para mudarse a un apartamento un poco más grande, donde los niños por fin podían tener uniformes escolares y comidas regulares, pero no a la madre cuya ausencia no podían comprender. Mamá tuvo que quedarse en Dubái, les dijeron. La fiebre se la llevó antes de poder volver a casa. Los niños dibujaban retratos para una madre que nunca los vería. Guardaban piedras y plumas especiales para mostrárselas cuando regresara. Hacían preguntas para las que no existían respuestas verdaderas, sin destruir lo que quedaba de su inocencia infantil. Cuando una mujer es vendida como producto, su muerte se considera solo una política de devolución. En sistemas construidos sobre la cosificación humana, la respuesta está grabada en sus propias estructuras. El jeque Hamen volvió a las reuniones de negocios una semana después de la muerte de Bianca. Su semblante era sobrio pero sereno, apropiado para un hombre cuya esposa había muerto trágicamente antes de que su vida juntos pudiera comenzar. El equipo de relaciones públicas de su familia redactó declaraciones cuidadosamente elaboradas, expresando el duelo adecuado, mientras destacaban la resiliencia de su hijo ante la tragedia. Los socios de negocios ofrecieron condolencias, pero en privado, se aseguraron de que los acuerdos comerciales siguieran su curso. Los $3 millones de la dote permanecieron intactos sin escándalo ni investigación. Ana Cruz finalmente se recuperó del dengue, pero se encontró atrapada en los contratos de Golden Lotus, ahora reforzados con extensos acuerdos de confidencialidad sobre la muerte de su prima y las operaciones de la agencia. Romper esos acuerdos implicaría penalizaciones financieras que arruinarían a su familia y cancelarían los pagos que mantenían a su hermano vivo mediante diálisis. Aún nos debes, le recordó la directora de la agencia durante su alta médica. Tu familia recibió anticipos significativos de tu contrato. Esa deuda no desaparece solo por circunstancias desafortunadas. La deuda fue recalculada como gastos de entrenamiento y atención médica que ascendían a casi $200,000, una suma que requeriría años de servicio bajo otros arreglos de la agencia para saldarse. Ana había escapado de la muerte solo para entrar en otra clase de prisión, una hecha de obligaciones financieras y amenazas veladas contra su familia. Golden Lotus experimentó solo una transformación superficial. En cuestión de meses, se rebrandó como Azure Brights, manteniendo la misma estructura de propiedad y los mismos métodos operativos bajo nuevos logotipos y materiales de marketing. Las oficinas de reclutamiento en Manila se mudaron a zonas más exclusivas. Su sede en Dubái amplió un piso más en el mismo rascacielos de lujo. Los negocios continuaron sin interrupciones. Los hombres ricos siguieron buscando novias verificadas de países en desarrollo. Las mujeres desesperadas siguieron firmando contratos cambiando su autonomía por la supervivencia de sus familias. La maquinaria solo ajustó sus protocolos de control de calidad
para evitar futuros errores de verificación. Si sigues aquí acompañándonos en este perturbador análisis del tráfico humano moderno disfrazado de matrimonio, dale me gusta y comparte, porque lo más escalofriante de esta historia no es lo que ocurrió en aquella suite, sino cómo los sistemas ya estaban preparados para garantizar que nadie rindiera cuentas. Para el jeque Hamen Elway, la ley de los Emiratos ofrecía protección total. Para Golden Lotus, las estructuras corporativas proporcionaban negación perfecta. Para la familia de Bianca, la pobreza hacía del silencio la única opción de supervivencia. La única persona que enfrentó consecuencias fue aquella para quien el sistema fue diseñado para desechar una madre que tomó una decisión desesperada por el futuro de sus hijos, y pagó con su vida. 2 meses después de la muerte de Bianca Reyes, el jeque Hamen Elway se detuvo en el borde del cementerio de Jebel Ali, un lugar visitado solo por obreros que lloraban a colegas muertos en obras y fábricas. Frente a él, una tumba sin nombre, sin lápida, solo tierra recién apisonada, cubriendo los secretos por los que había pagado millones. En su mano rosas blancas. En su mente, los fragmentos de una noche que lo había transformado de empresario respetado en algo que apenas podía reconciliar con su imagen cuidadosamente construida. «Nunca quise esto», susurró a la tumba silenciosa las palabras arrastradas por el viento del desierto. «Debiste haberme dicho la verdad antes de que todo llegara tan lejos». La justificación sonaba vacía incluso mientras la pronunciaba. Pero Hamen no era un monstruo, al menos no en el sentido simplista en que las historias de crímenes suelen retratar a los asesinos ricos. Era un hombre destrozado por la humillación pública y privada, atrapado entre las expectativas culturales y la conciencia humana, intentando convencerse de que el honor simplemente había costado más de lo que estaba dispuesto a pagar. Si sigues esta investigación y te preguntas cómo alguien educado en instituciones de élite, alguien que había donado millones a organizaciones infantiles y se consideraba un modernizador dentro de la sociedad, emiratí, pudo ver morir a una mujer sin intervenir, quédate con nosotros, porque la psicología del privilegio revela cómo la riqueza no solo cambia lo que puedes comprar, transforma lo que crees tener derecho a controlar. La infancia de Hamen estuvo moldeada por lecciones implacables sobre el honor y la responsabilidad. Sus primeros recuerdos incluían la voz grave y seria de su padre, explicándole lo que significaba llevar el apellido Elway. Un hombre que no puede controlar su hogar, no controla nada. Su padre se lo repitió innumerables veces. Tu nombre no te pertenece solo a ti, pertenece a las generaciones anteriores y a las que aún no han nacido. En el mundo que habitaba Hamen, esas no eran ideas abstractas, eran principios empresariales concretos. La reputación familiar afectaba directamente las oportunidades de inversión, los contratos gubernamentales y las conexiones sociales que se traducían en miles de millones en activos. El honor no era solo tradición, era capital tangible, algo que podía apreciarse o depreciarse según la percepción pública. Él no había planeado un asesinato. Cuando descubrió el engaño de Bianca, la ira superó a la razón, no porque le importara la mujer, sino porque el fraude amenazaba todo lo que había sido criado para proteger. En ese instante, al empujarla contra el tocador de mármol, el honor pesó más que la humanidad. Ahora de pie frente a su tumba, las ecuaciones no cuadraban con la precisión de sus hojas de cálculo financieras. Algo dentro de él, quizás la educación que lo había expuesto a conceptos occidentales de derechos individuales, o tal vez una empatía humana que la riqueza no había logrado extinguir del todo, seguía regresando a la imagen de los últimos momentos de Bianca. Sus súplicas sobre los hijos que él no sabía que existían la vida, apagándose en unos ojos que se parecían tanto a los de la mujer que había querido desposar. Las rosas blancas cayeron de su mano sobre la tierra sin nombre. Una ofrenda que no cambiaba nada. Una absolución que ni sus millones podían comprar. Si este retrato psicológico te resulta inquietante, dale me gusta. Y suscríbete, porque entender cómo los sistemas transforman a las personas en víctimas y perpetradores.
A la vez nos ayuda a reconocer los patrones que siguen repitiéndose a través de culturas y clases sociales en todo el mundo. La culpa de Hamen se manifestó en pequeños gestos privados que desconcertaban a su círculo más cercano. La tumba sin nombre recibía flores frescas cada semana entregadas por chóferes instruidos para no hacer preguntas. Donaciones anónimas fluían hacia organizaciones benéficas filipinas dedicadas a los niños. Un investigador privado fue contratado en secreto para localizar a los hijos de Bianca y establecer un fondo fiduciario imposible de rastrear hasta su origen. Pero la culpa y la autopreservación convivían en un equilibrio precario. Mientras su conciencia privada luchaba con lo ocurrido, su imagen pública se recuperaba con precisión calculada. Aparecía sobrio pero digno en los eventos empresariales, aceptando las condolencias por la muerte trágica de su esposa con compostura. El equipo de relaciones públicas de su familia manejó cuidadosamente su regreso a los círculos sociales, resaltando su resiliencia más que su pena. En 6 meses comenzaron a circular rumores de compromiso en la élite de Dubái. El jeque Hamen Elway estaba considerando un nuevo contrato matrimonial, esta vez con una novia verificada de Indonesia, examinada por una agencia diferente bajo protocolos aún más estrictos. El negocio de la dinastía no podía detenerse por una crisis moral. Se necesitaban herederos. Las expectativas familiares no habían cambiado. La rueda seguía girando, aplastando a cualquiera que no pudiera seguir su ritmo implacable. Pero en algún lugar de Dubái, la verdad esperaba para salir a la luz desde un rincón inesperado. Anisa Rahman trabajaba en Dubai Modern Mortuary Services desde hacía 7 años, procesando cientos de restos de expatriados para repatriación o entierro local. La mayoría de los casos pasaban por sus manos con profesional desapego, formularios completados, procedimientos seguidos, emociones contenidas tras las barreras necesarias de la burocracia. Pero algo en el caso de la novia filipina había perturbado su conciencia desde el momento en que el transporte médico privado llegó con documentación inusual y órdenes explícitas de minimizar el tiempo de procesamiento. No se necesita velorio familiar, decía el formulario. Y fue allí donde la mentira comenzó a desmoronarse. Los documentos habían especificado entierro urgente solicitado. El certificado de defunción indicaba paro cardíaco, pero Anisa había trabajado con suficientes cuerpos como para reconocer las inconsistencias entre las causas registradas y las evidencias físicas. Las contusiones, la fractura de cráneo que la iluminación de la morgue revelaba, y el intento torpe de alguien por ocultarla arreglando el cabello con cuidado. No dijo nada al principio. Su empleo dependía de la discreción. Las visas de residencia de su familia dependían de su continuidad laboral. Cuestionar casos de alto perfil había terminado con la carrera de colegas suyos e incluso con órdenes de deportación inmediata. Pero la conciencia tiene una forma peculiar de exigir atención, especialmente a quienes trabajan con los muertos. La mujer sobre su mesa de autopsia había sido hija de alguien, madre de alguien según los documentos encontrados durante el registro estándar de pertenencias personales. La prueba más condenatoria apareció cuando Anisa retiró los elegantes zapatos de noche que aún llevaba puestos la mujer. Dentro del zapato derecho, doblada en un pequeño cuadrado que había escapado a todas las inspecciones previas, había una nota escrita con letra ordenada. Si no regreso, díganles a mis hijos que mamá estaba intentando salvarlos. Yasmín y Miguel Reyes. Cebú City, Filipinas. Casa detrás de la iglesia de San Miguel. Si te preguntas cómo la verdad logra emerger incluso en sistemas diseñados para suprimirla, recuerda suscribirte porque lo que ocurrió a continuación demuestra cómo la simple decencia humana puede cruzarse con la más terrible injusticia y desatar consecuencias imposibles de detener. Anisa tomó una decisión que puso en riesgo su propia seguridad. Fotografió la nota con su teléfono personal antes de colocarla junto a las demás pertenencias procesadas. Documentó las discrepancias entre el certificado de defunción oficial y la evidencia física ante ella. Y luego esperó 6 meses hasta que su familia obtuvo una residencia más estable, antes de enviar todo anónimamente a un grupo de defensa de trabajadores filipinos en el extranjero. La información se difundió por canales cifrados hasta llegar al dominio público.
capturas de pantalla de los documentos de Anissa aparecieron en sitios de organizaciones defensoras. Cuentas de redes sociales compartieron la historia de Bianca Reyes con etiquetas que exigían una investigación internacional. Organizaciones de derechos laborales emitieron comunicados pidiendo rendición de cuentas tanto a las autoridades de Dubái como al gobierno filipino. La evidencia se volvió viral, pero los Emiratos bloquearon de inmediato toda cobertura interna. Los filtros de Internet interceptaban palabras clave relacionadas con el caso. Los medios locales recibieron instrucciones directas de evitar cualquier noticia que dañara la reputación nacional en materia de protección a trabajadores extranjeros. Golden Lotus Bridal desapareció de la noche a la mañana. Sus oficinas fueron vaciadas, sus sitios web eliminados, sus líneas telefónicas desconectadas. Semanas después, Azure Brights apareció en el mismo distrito comercial con servicios sospechosamente similares, la misma lista de clientes y la misma maquinaria de explotación, operando justo por debajo de la visibilidad legal. El jeque Hamen Elway no enfrentó cargos. Ninguna investigación interrumpió su calendario de negocios. Su compromiso con la novia indonesia procedió con celebraciones culturales apropiadas, aunque más discretas que las de su boda anterior. La ley de los Emiratos no ofrecía protección a las llamadas novias por contrato, cuyas situaciones existían en zonas grises entre el matrimonio, el empleo y las transacciones de propiedad. El gobierno filipino, dependiente de miles de millones en remesas enviadas desde la región del Golfo, emitió declaraciones cuidadosamente redactadas sobre diálogos diplomáticos en curso que no produjeron resultados reales. El sistema había funcionado exactamente como estaba diseñado: proteger la riqueza y el poder, mientras convertía vidas desechables en invisibles, incluso después de la muerte. Si esta historia te deja cuestionando las instituciones que confiamos para proteger la dignidad humana básica, estás empezando a comprender por qué investigamos estos casos. Lo más perturbador no es la maldad individual, sino cómo personas normales, incluso agradables, pueden volverse capaces de actos terribles, cuando los sistemas recompensan el silencio en lugar de enfrentar la verdad incómoda. En los momentos de soledad, cuando creía que nadie lo observaba, Hamen miraba a menudo la fotografía de boda sobre su escritorio, la única imagen de Bianca que conservaba. El marco mostraba lo que parecía ser duelo por una esposa perdida, una decoración apropiada para el despacho de un viudo. Pero una inspección más cercana revelaría algo que sus colegas nunca notaron: la imagen había sido manipulada digitalmente. El rostro había sido modificado con precisión experta. La mujer que sonreía a su lado no era Bianca Reyes. Era Ana Cruz, la novia que realmente había comprado la mujer que debía haber estado en aquella suite del hotel. Pagó $3 millones por pureza. Recibió una mentira. Y al final, las dos mujeres pagaron el precio. 3 meses después de que el cuerpo de Bianca Reyes fuera enterrado en una tumba sin nombre, su historia empezó a circular por redes internacionales de derechos humanos, una campaña de susurros que los intereses poderosos no pudieron silenciar del todo. El Departamento de Asuntos Exteriores de Filipinas, respondiendo a la creciente presión de los grupos de defensa de trabajadores, anunció una revisión exhaustiva de las agencias que facilitaban matrimonios internacionales para ciudadanos filipinos. En conferencias de prensa, funcionarios de rostro severo prometieron rendición de cuentas. Se crearon fuerzas especiales, se formaron comités y se emitieron declaraciones públicas enfatizando el compromiso del gobierno con la protección de las mujeres vulnerables frente a la explotación en el extranjero. Pero quienes observaban de cerca notaron cuán cuidadosamente las autoridades evitaban mencionar casos concretos, empresas o países clientes. Las investigaciones se centraron únicamente en mejoras procedimentales dentro de la jurisdicción filipina: verificación de pasaportes, entrevistas de salida, campañas educativas, mientras deliberadamente ignoraban los sistemas internacionales que creaban la demanda de novias verificadas. Es teatro político, explicó Yasmín Santiago, fundadora de la Filipino Women's Dignity Coalition. Están investigando el suministro mientras protegen la demanda. Examinar la contratación y dejar impunes a los compradores.
Es como arrestar a los vendedores callejeros de droga, mientras se otorga inmunidad a los líderes del cártel. Si aún estás con nosotros en este viaje perturbador, dale me gusta y comparte, porque entender cómo estos sistemas mantienen la negación plausible, mientras facilitan la explotación humana, nos ayuda a reconocer patrones similares en distintos sectores y fronteras. El desafío fundamental para abordar las agencias matrimoniales con sede en Dubái no era solo la corrupción o la falta de supervisión, era el diseño jurisdiccional. Firmas como la renombrada Azure Brides operaban en zonas grises legales deliberadas, incorporadas en territorios con requisitos regulatorios mínimos, procesando pagos a través de bancos offshore y realizando operaciones transfronterizas fuera del alcance de los mecanismos de aplicación de la ley. Cuando los investigadores filipinos intentaron subpuenar los registros de las antiguas oficinas de Golden Lotus en Manila, descubrieron una red de empresas fantasma dentro de empresas fantasma. Cada entidad estaba registrada en direcciones inexistentes o a nombre de nomines imposibles de localizar. El rastro documental se disolvía en redes digitales, alojadas en servidores fuera de toda jurisdicción nacional. Los tratados de extradición entre Filipinas y los Emiratos Árabes Unidos incluían exenciones específicas para prácticas culturales relacionadas con la formación familiar, un lenguaje diplomático cuidadosamente diseñado para proteger las agencias matrimoniales que servían a clientes emiratíes ricos. No eran lagunas legales, eran características estructurales insertadas en acuerdos internacionales por gobiernos que equilibraban los derechos humanos con relaciones económicas de miles de millones. Mientras tanto, en un tranquilo barrio de Cebú, los hijos de Bianca seguían esperando a una madre que nunca volvería. Yasmín, de 7 años, y Miguel, de 5, dibujaban imágenes de una mujer cuyo rostro ya comenzaba a desvanecerse en su memoria. Sus abuelos intentaban responder a las preguntas imposibles. ¿Por qué mamá ya no puede llamar? ¿Por qué envía dinero pero no mensajes? ¿Por qué se fue a un lugar donde nosotros no podemos ir? El costo psicológico de la ausencia de Bianca se extendía más allá de su familia inmediata. Ana Cruz, recuperada del dengue pero atrapada en contratos con la agencia, cargaba con una culpa de sobreviviente, que se manifestaba en pesadillas y ataques de pánico. Su hermano recibía la diálisis que le mantenía con vida, pero la familia rara vez mencionaba el precio real pagado por su tratamiento. Si te preguntas qué revela esta tragedia sobre la psicología subyacente de estos sistemas, quédate con nosotros porque lo que ocurrió en aquella suite de Dubái no fue solo la ira de un hombre o la desesperación de una mujer. Fue la colisión inevitable de sistemas que convierten a los seres humanos en mercancía, mientras los despojan de protección. Esto no se trataba de sexo, explicó la doctora Eleanor Montgomery, psicóloga forense, especializada en casos de violencia y riqueza. Se trataba de propiedad. Para hombres en la posición de Hamen, estos acuerdos no se basan en el deseo físico. La esposa es un recipiente para el linaje cuidadosamente seleccionada, médicamente verificada contractualmente, obligada a producir herederos que prolonguen la riqueza y la influencia familiar. Cuando Hamen descubrió el engaño, no enfrentaba solo una traición personal. Enfrentaba una amenaza existencial a su identidad, construida sobre el control absoluto de su mundo. El análisis de la doctora Montgomery mostró paralelismos con otros casos ya investigados. Comparen a Bianca Reyes con Rashida Montgomery del caso de la mansión de Dubái, continuó. Ambas fueron reducidas a transacciones, pero una fue asesinada por huir, y la otra por no ser real. El factor común no es el origen cultural, sino las dinámicas de poder que convierten a las personas en posesiones. 6 meses después de la muerte de Bianca Reyes, la nueva esposa del jeque Hamen Elway llegó desde Indonesia. 22 años, formación en enfermería verificada y documentada bajo protocolos aún más rigurosos. La boda fue privada asistida solo por familiares y socios empresariales, cercanos en contraste con la extravagante celebración pública de su primer matrimonio. Las fotografías mostraban a una joven de belleza impecable,
postura perfecta y expresiones cuidadosamente contenidas. Su dote negociada a través de una agencia distinta alcanzó los $4 millones, el precio premium que garantizaba mayor seguridad contra irregularidades futuras. La vida siguió su curso dentro de los patrones que solo la riqueza permite. Hamen amplió su cartera inmobiliaria hacia los mercados emergentes de Asia. Su familia anunció la creación de una nueva fundación benéfica dedicada a iniciativas médicas. Las revistas financieras publicaron perfiles elogiando sus estrategias innovadoras y su compromiso con el desarrollo sostenible. Si te preguntas cómo alguien responsable de la muerte de una mujer puede retomar su vida sin consecuencias, estás enfrentando la realidad de que la justicia opera de manera diferente, según el lado del privilegio en el que te encuentres. En tumbas sin nombre por todo Dubái, otras mujeres compartían el destino de Bianca, víctimas de sistemas diseñados para proteger la riqueza antes que la vulnerabilidad. Las estadísticas gubernamentales revelaban un patrón inquietante. Más de 30 novias extranjeras morían cada año por causas naturales a los pocos meses de casarse con hombres adinerados de los Emiratos. Los certificados de defunción repetían las mismas causas: paro cardíaco, derrame cerebral, emergencias médicas no especificadas, sin autopsias, sin investigaciones, solo trámites para cuerpos que habían fallado en cumplir su obligación contractual. Bianca Reyes no murió por ser débil. Murió porque el sistema la consideraba reemplazable, un producto defectuoso, no una madre que tomó decisiones desesperadas en circunstancias imposibles. Su historia expone el lado oscuro del mercado global de matrimonios, donde el amor es la fachada y los contratos son las jaulas. Si esta investigación te ha hecho reconsiderar lo que creías saber sobre los matrimonios internacionales y el privilegio económico, compártela. Ayuda a que otros comprendan los sistemas ocultos detrás de la opulencia y los titulares. Suscríbete para descubrir semanalmente el costo humano del lujo y los patrones que conectan tragedias aparentemente aisladas. Porque a veces las dotes más caras compran las mentiras más baratas y los resultados más mortales. La próxima vez que escuches sobre una boda de ensueño en Dubái, pregúntate: ¿quién la verificó? ¿Quién se benefició? ¿Y quién desapareció cuando la verdad salió a la luz? Porque entre las sombras de los rascacielos y tras las puertas de los palacios de mármol, siguen ocurriendo transacciones que reducen a los seres humanos a mercancías con fecha de caducidad. Ana Cruz logró finalmente escapar de sus contratos con ayuda de una red clandestina que asistía a trabajadoras explotadas en los estados del Golfo. Ahora vive en Canadá, trabaja como asistente en un hospital mientras estudia para revalidar su título de enfermera. Cada mes envía dinero para mantener a los hijos de Bianca, cargando con una deuda moral que ningún contrato financiero podrá saldar jamás. El jeque Hamen visita ocasionalmente la tumba sin nombre con rosas blancas, cumpliendo una penitencia privada que no cambia nada del sistema del que sigue beneficiándose. Su nueva esposa ya ha dado a luz a un hijo, asegurando el linaje que justificó el trato de Bianca como desechable. La directora de Golden Lotus, Madame Yang, fue detenida brevemente durante la investigación del gobierno filipino, pero liberada sin cargos cuando los testigos clave desaparecieron repentinamente. Se dice que ahora opera desde Singapur, donde las regulaciones ofrecen aún mayor protección a los servicios de emparejamiento internacional, que atienden a clientes ultra ricos. Si esta historia te conmovió, compártela. Suscríbete, porque la voz de Bianca fue silenciada, pero la nuestra no tiene por qué serlo. Detrás de cada matrimonio de cuento de hadas, en escenarios de lujo, recuerda, pueden existir contratos escritos con tinta invisible que revelan el verdadero costo de tratar a los seres humanos como productos que se verifican, se compran y se desechan cuando no cumplen las especificaciones. Lo más escalofriante no es que estas tragedias ocurran, es que ocurren por diseño a través de sistemas construidos cuidadosamente para asegurar que algunas vidas valgan más que otras. Y hasta que reconozcamos estos patrones, seguirán repitiéndose con nombres distintos, lugares distintos, pero los mismos resultados devastadores. Gracias por acompañarnos.
Suscríbete y únete la próxima semana mientras investigamos otro caso en el que la riqueza prometió el paraíso, pero entregó algo mucho más sinistro. Recuerda, detrás de cada imagen perfecta en redes sociales, cada romance de ensueño y cada historia de pobreza a riqueza que parece demasiado buena para ser cierta, puede haber alguien planeando su escape o su crimen. La única pregunta es si reconocerás las señales antes de que sea demasiado tarde.